Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María me consagro a tu corazón, y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti. En prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Nuestra Señora de los Apóstoles ruega por nosotros. Vamos a continuar contemplando este capítulo 9 del Evangelio de San Marcos y damos un segundo paso en todo este itinerario que, si Dios quiere, será interrumpido por la Cuaresma, pero es muy interesante porque son los anuncios de la pasión, ¿no? Donde el Señor pues, está enseñando que esto va en serio, que no vale un seguimiento de Cristo un poco como light, ¿no? Que es lo que nos gusta hoy permanentemente, ¿no? Una cosa como un poco comprometida. Y dice, no, esto va en serio, hay que entregar la vida en serio. Bueno, pues dice así el Evangelio de San Marcos. Dice, y saliendo de allí, iban caminando por Galilea. Él no quería que se supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Lo matarán, y a los 3 días de haber muerto, resucitará. Pero ellos no entendían lo que les decía, y temían preguntarle. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntaba, ¿de qué discutíais por el camino? Ellos callaron, pues por el camino habían discutido entre sí quién era el mayor. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si no quieres ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos. Tomando un niño lo puso en medio de ellos, lo estrechó entre sus brazos y les dijo, el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino aquel que me ha enviado. Juan le dijo, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y no viene con nosotros, y tratamos de impedírselo porque no venía con nosotros. Pero Jesús les dijo, no se lo impidáis, pues no hay nadie que obre un milagro invocando mi nombre y que luego sea capaz de hablar mal de mí. Bueno, este segundo anuncio de la pasión, donde Jesús vuelve a la carga, viendo que los discípulos no terminan de entender, pues, qué está sucediendo, cómo Jesús, con tanta claridad, con tanta fuerza, habla de la pasión, ¿no? Dice que, está diciendo que él iba por Galilea, ¿no? Eso de que iban caminando por Galilea, él no quería que se supiera, es muy interesante esto de que él no quería que se supiera, ¿por qué? Porque va enseñándoles, ¿no? Porque a Jesús le costó mucho que los discípulos aceptasen el camino de la entrega de la vida. A Jesús le costó mucho que los discípulos, bueno, pues como les pasaba después a todos, a los fariseos, a los judíos en general, que aceptasen el camino de la cruz, el camino de la entrega a la vida, pues es algo verdaderamente costoso, difícil, ¿no? O sea que el Señor nos invita a entregar en serio la vida, es difícil, ¿no? Y por eso aprender la gloria de la resurrección es más o menos fácil. Aprender la ternura de la natividad es más o menos fácil. Aprender hasta la sencillez, y me atrevería a decir hasta la humildad de la encarnación, creo que es más o menos fácil. Aprender la fuerza de la cruz que vence al mundo es más bien difícil. ¿No? Y a los discípulos les cuesta aceptar pues que el camino del Mesías sea el camino de la entrega de la vida. Les cuesta. Porque eso sí que es complicado, efectivamente, ¿no? Porque no es lo normal. Les cuesta mucho aceptar ese camino de la cruz, ¿no? Y bueno, pues efectivamente el Señor va enseñándoles, ¿no? Dice, iba enseñándoles a los discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Va a ser entregado en manos de los hombres. A los discípulos les cuesta aceptar que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres, porque
porque no nos gusta el camino del suplicio, no nos gusta el camino de la entrega a la vida. O sea, hay que reconocer que, pues que se nos hace muy difícil aceptar que uno va a morir, no, se nos hace muy difícil, ¿no? Y, y sin embargo, pues el Señor quiere que hagamos eso, quiere que aceptemos ese camino como camino de redención, el camino de la entrega de la vida, nos guste o no nos guste, pero es la realidad, es lo que hay, ¿no? Y el Señor pide que hagamos esto, que lo aceptemos, ¿no? El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y a los 3 días de haber muerto, resucitará. O sea, no podemos olvidar que el anuncio de la pasión es pasión, muerte y resurrección. Van unidos, el misterio pascual, ¿no? O sea, todo culmina siempre, el misterio culmina con el anuncio de la resurrección. No dice solamente, el Hijo del Hombre va a padecer y va a morir. Pues no, no. Va a sufrir mucho más a los hombres, lo matarán y a los 3 días de muerto resucitará. O sea, el anuncio culmina en la resurrección. Creo que es importantísimo caer en la cuenta de esto, porque si no nos quedamos con un anuncio solamente de la muerte, y eso pues no seduce a nadie, eso es un horror. Nadie quiere esto, ¿no? Nadie quiere esto. Queremos el triunfo de la resurrección, pero hay que pasar por la muerte. Y ya va el segundo anuncio de la pasión, o sea que la pasión el Señor tiene que anunciarla y volver a anunciarla y volver a anunciarla. Tenemos los 3 anuncios de la pasión, como diciendo, por más que el Señor se ha empeñado en avisarnos con toda claridad de la pasión, a los discípulos no nos entra en la cabeza la pasión. Y no queremos aceptarlo, no queremos, ¿no? Dice que los discípulos temían preguntarle, no temían preguntarle porque no querían preguntarle realmente, porque les da como miedo la reacción de Jesús. O sea, yo creo que sí que entienden que la entrega a la vida va muy en serio, es una cosa muy gorda, pero les da miedo a ver si el Señor va a ser demasiado explícito y a uno le asusta, el camino de la cruz nos asusta, ¿no? Ellos no entendían lo que les decía y temían preguntarle, ¿no? O sea, no terminan de entender, no entienden, ni terminan ni empiezan porque no entienden, por lo que digo, porque nos cuesta mucho entender que un Mesías que está en un momento de gloria tenga que pasar por el trance de la cruz. Nos cuesta mucho entender eso. Nos cuesta mucho entender pues que bueno, pues el Señor quiere que pasemos por ahí. El Señor quiere que la Iglesia abrace el camino de la cruz, porque es lo que pide el Señor para la Iglesia, que abrace el camino de la cruz. Y a la Iglesia le cuesta horrores, de hecho, ¿no? Y entonces llegan a Cafarnaún, ya están en casa, estaba por Galilea enseñando. Es bonito, que el Señor quiera tomar aparte a los discípulos un tiempo para enseñarles que el Hijo del Hombre tiene que morir, que tiene que ser entregado, que tiene que dar la vida. Es bonito pensar eso, ¿no? O sea, como que Jesús dedica un tiempo a la instrucción de los apóstoles, a la enseñanza de los apóstoles, ¿no? ¿Y qué es lo que enseña Jesús? Yo creo que la cruz. Pues es la pedagogía divina, ¿no? No puede ser que Jesús les pida la cruz a los discípulos, no puede ser que les pida a la cruz a los apóstoles sin haberles instruido antes acerca de la fuerza de la cruz. Nadie mira la cruz de frente si no es porque se convierte en camino de vida. Y gracias a eso está María, al pie de la cruz, pero sosteniéndonos. Sin que se vea, pero sosteniéndonos, ¿no? Creo que esto es importantísimo caer en la cuenta, ¿no? Al llegar a Cafarnaún, una vez en casa les pregunta, ¿de qué discutíais por el camino? Bien sabe Jesús de qué discutían por el camino, pero bueno, pero quiere preguntar, quiere tantear. ¿De qué discutíais por el camino? ¿Mm? Ellos no quieren responder. Dice, ellos callaron, pues por el camino habían discutido entre sí quién era el mayor, ¿no? O sea, es bonito porque el Señor, de una manera muy inocente, pregunta, ¿de qué discutíais? Como cuando a la samaritana le dice, dame de beber. Dice, ¿cómo tú tal si me pides a mí que soy samaritano? ¿No? Pues le dice Jesús, ve a buscar a tu marido, como con una inocencia que lo que hace es enfrentarle con su propia vida. Bueno, pues que es igual, ¿no? En casa les preguntan, ¿de qué discutís? Saben muy bien de qué discutían, pero les enfrentan con su mediocridad,
con su mezquindad. Está el Señor diciendo que va a entregar la vida, que va a morir, que va a sufrir en manos de los gentiles. Esto discutiendo a ver quién es el mayor. ¿Mm? Ellos cayeron pues por el camino, habían discutido entre sí quién era el mayor. Están como avergonzados. Están como avergonzados. Entonces Jesús se sienta, llama a los 12. Este llamó a los 12, yo creo que puede entenderse de dos maneras. Una, simplemente como una llamada, llamó a los 12, oye, venid para acá. O volvió a elegir a los 12, les recordó la llamada. Llamó a los 12, ¿no? Los convocó, del verbo vocare. Y se entiende mejor la vocación, ¿no? Los convoca de nuevo, y los reúne, ¿no? O sea, cada uno de ellos, en la medida en la que ha respondido a Jesús, a la llamada de Jesús, entonces ha caído en la cuenta de que forma parte de un pueblo de elegidos, que todos comparten el que han sido llamados por Jesús, ¿no? Por eso es la asamblea de los creyentes, de los fieles que entienden que hay una llamada de Jesús, que esa llamada de Jesús constituye la esencia de su vocación, ¿no? Y constituye a la vez lo que les une, ¿no? Entonces, Jesús llamando de nuevo a los discípulos, ¿no? Entonces empieza su discurso, ¿no? Se sentó y llamó a los 12 y les dijo. Es muy bonito, llamó a los 12 y les dijo. Estarían los 12. Y les dijo. Si no quieres ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos. Entonces, el Señor nos invita al camino de la entrega, del servicio. Sea el servidor de todos, el último de todos, el más pequeño. Sea el último de todos y el servidor de todos. Si alguien quiere ser el primero. Yo creo que no puede haber otro camino más que el de la inocencia y la humildad de la cruz. Entonces, si alguien es el primero, tiene que ser el servidor de todos y el último de todos, el pequeño, ¿no? Que es lo que pide Jesús. Ser el último de todos y el servidor de todos, que es lo que ha hecho también el Señor por nosotros, ¿no? Pero luego, dice, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo estrechó entre sus brazos y les dijo, ¿no? Qué bonito, porque lo estrechó entre sus brazos es un acto como de identificación, de acogida, de protección, de reconocimiento. Bueno, pues lo estrechó entre sus brazos y les dijo, el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y es bonito porque Jesús se identifica con la infancia, con los pequeños, con los sencillos. A la vez, Jesús toma a un niño, lo pone en medio, como con esa ternura infinita de alguien al que pone como lo más importante en la iglesia, como el centro de la iglesia. Lo puso en medio, ¿no? Es como el centro de la iglesia. Ahí está la infancia, la inocencia, la sencillez, lo que el Señor nos está pidiendo. Un camino como de eso, de abandono, de pequeñez. Bueno, entonces el Señor se identifica con estos sencillos, pequeños, ¿no? Puso en medio de ellos no significa equidistante, sino como el centro de la iglesia, ¿no? A nosotros nos cuesta entender esto de el medio. Jesús resucitado se pondrá en medio, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros, siempre es en medio. Cristo resucitado, su lugar es el medio. Y Cristo, como maestro, o su lugar es en medio, ¿no? En medio. Entonces todo un niño lo puso en medio de los discípulos. Se puso a enseñarles. Si a uno coge a un niño como este en mi nombre, a mí me acoge. El que me coge a mí, acoge al que me envió. Entonces, el sentido de la vida del hombre, que es acoger a la divinidad, que es acoger a Dios, se cumple cuando el hombre coge a estos pequeños, sencillos, ¿no? O uno acoge la salvación del Señor de esta manera tan pequeña, tan inocente. Bueno, el que recibe, tal, no sé, a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe, y al que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino aquel que me ha enviado, ¿no? Que me ha enviado. Es como volver a remitir todo al Padre y, bueno, y volver a creer
Que hay una convocación por parte del Padre, una convocatoria por parte del Padre, que en la medida que uno responde, pues forma parte de ese pueblo de los hijos de Dios, ¿no? Bueno, pues son las condiciones de seguir al Señor. Nos cuesta un montón, nos cuesta un montón. A los discípulos les costó un montón, ¿no? Porque siempre hay un deseo como de control, hay un deseo de como de conocer todos los caminos, hay un deseo de no soltar, de no fiarse del de al lado. Eso me preocupa mucho, porque, pues porque la actitud es de inocencia, de sencillez, de dejarte hacer. El Señor está instruyendo a los apóstoles y no hay manera, ¿eh? Y no hay manera. Va instruyéndoles que el Hijo del Hombre tiene que entregar la vida y no hay manera. Es que nos cuesta, de verdad nos cuesta mucho aceptar esta escuela de la entrega de la vida, pues de esta manera como tan espontánea, tan natural, tan sencilla, tan sencilla. ¿Eh? Entonces empieza Jesús como mostrando las condiciones del seguimiento, de nuevo, segundo anuncio de la pasión, ¿no? y, y se excusan, ¿no? Y al final, pues nos abrazan el camino del amor en serio, del sufrimiento, de la cruz, de la muerte. Es que nos cuesta. Yo vuelvo a decir, a lo mejor estoy muy pesado últimamente, pero me parece que es importante, porque el hombre no termina de madurar porque no mira de frente a la cruz, porque no abraza la cruz, porque no nos gusta un cristianismo con cruz, porque nos repugna y porque como nos hemos cargado un poco la fe cristiana, la hemos convertido en una especie de psicologismo barato, pues es muy difícil con un psicólogo solamente abrazar la cruz, es muy difícil. ¿Por qué? Pues porque para abrazar la cruz tiene que haber razones espirituales, que son las únicas razones capaces o que nos ayudan de verdad a afrontar la cruz, a abrazar la cruz, cuando nos llega a no buscar culpables, a entender que la cruz es camino del cielo, camino de salvación que el Señor ha querido. ¿eh? Este, este camino, ¿no? Pues para sí, pues como para reconocer toda una tradición y aceptarla y gozarla con ella y tal, ¿no? Pero sin que nuestra vida sea como algo totalmente novedoso, apartado de la experiencia cotidiana. No, no, ese no es el camino, ¿no? Entonces empieza anunciando la pasión a los discípulos de una manera muy espontánea, muy sencilla, porque iban paseando por Galilea, todo eso, ¿no? Y luego va exigiendo un poco más y un poco más, ¿no? Es como dando una vuelta de tuerca. Dijo el hombre, se ha entregado tal, los cuantos, ¿no? Y, y ellos se resisten. ¿Cómo? Hablando de quién es el mayor. Discutiendo entre ellos, ¿no? Sobre quién es el mayor y uno dice, pero ¿cómo se puede ser tan mezquino? ¿Cómo se puede ser tan pequeño? ¿No? Pero bueno, es que es lo que hay. Es que es lo que hay, con tanta espontaneidad y sencillez. Y el Señor reconoce pues eh, como que hay que llamar incluso para aquellos que se suscita una posible llamada, ¿no? Hay que llamar. ¿Por qué? Porque no se enteran, no se enteran. Entonces van discutiendo quién es el mayor y Jesús tiene que volver a reunir. Cuando aparece las dignidades, quién es el mayor, inmediatamente el grupo se desune, se rompe, porque uno va buscando su ego. Y Jesús tiene que volver a convocar, ¿eh? Llamándolos de nuevo, ¿no? Los llamó a los 12, ¿no? Y una vez llamados, les explica. Y es muy bonito eso. ¿eh? Esa inocencia del Señor que acoge y que explica y que acepta la fragilidad como medida, la norma, ¿eh? Como la pequeñez, la medida, la humildad, ¿no? Esa sencillez del que acoge. Bien, pues bendito sea Dios, ¿no? Bueno, entonces que aceptemos de una vez, el camino de la entrega a la vida, que el Señor tiene que avisar 2 veces y vendrá una tercera vez. ¿Por qué? Porque ni por estas los discípulos se enteran. Ya están hablando quién es el mayor. Jesús les hace ese discurso de el que acoja a un niño como este en mi nombre, acoja a mí. Nada. Terminan como de abrazar el camino, tienen que abrazar. Entonces, que la Iglesia acepte de verdad el camino de la entrega a la vida, el camino de la cruz, como medio de purificación, medio de salvación, como medio de crecimiento fundamental, ¿eh? Como medio de entender cuál es la misión del Mesías. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.